Bienvenidos y bienvenidas a Hola mi Universo. Este es un podcast autogestivo que tiene como propósito acompañarte en tu despertar espiritual a través de mi voz y a través de mi energía. Mi nombre es Irina y soy la host de este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Hola mi Universo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado, muy importante y que para comenzar voy a tener una palabrita que es flashear, que tiene que ver con el tema. Pero antes de continuar voy a presentar a mi invitado. En el día de hoy planeamos, estábamos en mi casa y hablamos y esta persona me dijo, me gustaría hacer algo con vos, y justo empezamos a hablar de este tema y le dije, de esto podemos hablar, porque a esta persona, para hacer una intro chiquitita, yo la conocí en 2016 y esta persona cambió muchísimo para bien, entonces me parece que es un tema súper lindo para hablar con él. Lo voy a presentar como Chi y voy a dejar que él mismo les diga hola. ¡Holis! ¿Cómo están? Un placer acá con mi amiga Irina. El otro día estuvimos hablando de esta cuestión de idealizar a raíz de una situación que planteamos como esas charlas que tenemos de amigues, y decidimos tocar un poco este tema, más que nada para desarrollar, ¿no? ¿Quién es responsable en ese concepto de idealizar? Claro, y si vamos a lo que es idealizar, ¿no? Porque yo le propuse, vamos a buscar qué es idealizar, y buscándolo en el diccionario, figura como elevar las cosas sobre la realidad por medio de la inteligencia o de la fantasía. Por eso al principio dije eso de flashear, ¿no? Y por qué es un tema que yo decía que es delicado, sensible, pero también importante. Porque primero, si lo llevamos a alguna circunstancia de la que podemos estar viviendo o vivimos, cuando una circunstancia se nos presenta y ponemos ese velo, que si lo llevamos a lo astrológico, yo soy la amiga que relaciona todo con la astrología, entonces si lo llevamos a lo astrológico es muy pisciano, de idealizar, o sagitariano también, idealizar o evitar la realidad, ¿no? Por ejemplo, llevémoslo a una situación, no sé, con alguien, con una amistad, ¿no? Con una amistad en el que vienen pasando ciertas situaciones, hay una charla pendiente, hay algo que no se dijo y de repente prefiero evitar el tema, seguir viendo a esa persona, todo, y hacer como si nada, cuando en realidad hay una grieta que se tiene que sanar en esa relación. Entonces, a mí esto me pasó hace unos años atrás con una persona y yo envié el mensaje que tenía que enviar a esa persona y la solté y terminé la amistad con ella. Entonces, cuando a mí me costó tomar la decisión, porque al principio había idealizado un poco la relación y después me di cuenta cómo era, ¿no? La amistad esta, pero costó. ¿Por qué? Porque en esa situación en la que uno está, no quiere ver la realidad. O sea, yo siento que muy adentro, a la izquierda, sabemos, pero no lo queremos asumir, ¿no? ¿Vos qué pensás? Yo pienso que partir de la base es como que cuando idealizas a una persona, porque el tema de la idealización no va a salir de... Siempre tocan los vínculos, quieras o no. Vas a estar tocando un vínculo con alguien, con personas, etcétera, sea trabajo, todo el tiempo te estás vinculando. Sí. Y es como... Estás condenado a decepcionarte, amigo. Condenada a ver realmente... pucha, o sea, pienso que esta persona es así, pero cuando caes en esto, ¿no? En que se te cae el velo,
y empezás a ver esos defectos de la persona y la empezás a bajar del pedestal, es como, ajá, Qué fuerte, qué ¿no? fuerte, pero no sé si es tanto, ahí no hay que echar culpa ni nada, porque hay que Claro. ser 100% responsables. O Sí. sea, es 100%, yo me hago 100% responsable de que en realidad quien te estaba viendo con estos ojos y te está dando estas cualidades de persona era yo, Sí, no eras vos. sí. Sí. Porque vos ibas por la vida siendo vos y yo te atribuía ciertas cosas que Sí, por ahí no, ¿entendés? no era, Que claro. no van siendo y bueno, hacete cargo. No podés, te decepcionás, te terminas decepcionando y ahí no es esta persona me decepcionó. No, lo que yo le adjudiqué a esta persona hizo que me decepcionara. Porque Claro. en realidad la otra persona va haciendo. Sí, Como nosotros, porque nosotros mismos también. sí. A nosotros también nos han idealizado, nosotras, y es como, pará, si yo tengo esto, Claro. empezá a ver un poco también lo malo, ve la realidad, no sé si lo malo, pero veme por 100% por completo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto yo lo mencioné en otro episodio, pero lo voy a volver a mencionar porque justo tiene que ver con el tema, que es lo que hablamos antes de empezar a grabar. Yo este año en la revolución tengo justo 2 planetas que están en tensión y que tienen que ver con las relaciones. Y desde que cumplí años se empezaron a caer relaciones de amistad, de conocidos. Restauré relaciones que yo había tenido en la adolescencia y que por distancia, sí, porque me mudé de ciudad, se cortaron, pero esa persona había sido muy importante en mi vida, en mi adolescencia. Lo restauré, empecé a hablar con gente que dejé de hablar de la nada, también porque, no sé, era adolescente o hace poco también dejé de hablar con cierta gente y ahora la volví a pensar en eso de si éramos buenas amigas, qué onda con esto, y muchos vínculos que tenía hasta el presente empezaron a cambiar, a revolucionarse, y fue ahí donde en un vínculo específico tuve una idealización terrible y tuve varios días muy mal porque y enojada. Se me cayó. Claro, Se me cayó. es que, claro, y vos te pones a pensar lo que vos estabas diciendo, es que nunca la persona se puso ahí, yo la puse ahí, yo lo puse en ese pedestal y decir, no era tan así como yo lo estaba viendo, ¿no? Entonces cuando vuelve a su lugar de persona común, Somos humanos. claro, ahí es cuando digo, bueno, ok, me saqué ese velito. Es como cuando dice, va viendo esa frase de las miserias humanas. Que en realidad no sé si son tan miserias. No, Son parte de la cosas persona. de la personalidad de Sí. la persona. Ujú. O sea, Sí. Y también esto lo puedo relacionar cuando nos enamoramos, que al principio vemos Ahí todas las tenés virtudes. ahí tenés la idealización en su máxima expresión. Sí. Cuando estás encarando un vínculo en términos románticos, Sí, esa cosa romántica, tendés a idealizar a la persona. Ves sus virtudes totalmente potenciadas a Sí. un nivel y a la subjetividad que tenés vos. sí. Porque es muy propio de. O sea, vos podés ver a la misma persona y una persona te va a estar diciendo, no, esto, y la otra te va a decir, y yo veo esto, Sí, Porque va muy relacionado de la mano, para mí. Por ahí Claro. me equivoco, pero para mí va relacionado con. sí. Y cómo después de un tiempo, a mí me pasó en carne propia, de un tiempo de 2 años de relación, empezás y la otra persona te dice, che, pero pará, lo que te gustaba de mí, ahora no te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque le empezás a ver los defectos a la otra persona. No es que dejás de verle las virtudes, pero ese enamoramiento ilusorio se te empieza a caer. Meses. No, y empezás, Claro. a ver, y viceversa, porque la otra persona también Sí. te empieza a ver Sí. realmente. Por eso hay que darse espacios y tiempo para vincularse. Claramente. Me acuerdo que una vez hicimos un juego, hacía muy poquito que estábamos juntas, ya 2 años aproximadamente con Luis, y ya claro, ahí nos empezamos a ver los defectos, las virtudes, ya estábamos también viviendo juntos y todo. Ahí se te cayó, porque Ahí, la convivencia.
ves todo de la persona, ¿no? Conoces hasta los mínimos caprichitos, bueno, los conoces. Dios. Y me acuerdo que yo propuse el juego. Dije, vamos a hacer una lista de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la otra persona. Y yo terminé enojada. Pusiste un montón de cosas que no te gustan de mí. ¿Qué te pasa? Y bueno. Por algo, claro, por algo que la otra persona había notado y que esto va de la mano también con el anterior episodio, el que habla de decir que no, perdón, me trabé, y que habla de no tomarnos las cosas personalmente, me las había retomado personal y me terminé enojando. Qué difícil no tomarse las cosas de manera personal. Ay, qué sí. trabajoso que es empezar a... No. Bueno, le pertenece al otro porque en realidad Volvemos al mismo punto, ¿sí? todo está dentro. Tiene que ver con el lente del otro. Y bueno, terminé enojada. Al final habíamos compartido lo que... Yo aparte fui sincera, lo que no me gustaba del otro, pero cuando el otro me dijo lo que no le gustaba de mí, me enojé. Pero pido perdón. No, y sí, No, es que, pero- bueno, yo lo trabajé mucho en terapia, por ejemplo. Claro. A mí la terapia me ayudó muchísimo a poder darme cuenta qué vínculos estaba idealizando y Sí. cómo yo también, a raíz de esa idealización, me estaba dejando. Y decís, no, Sí. si yo te coloqué ahí y empecé a decir esto y esto, bueno, te bajo. Siempre pasa igual, siempre va a pasar que la otra persona va a tener un accionar que a vos te va a hacer clic la cabeza y va a decir, ay, ¿qué pasó acá? Algo hay que revisar. Sí, y que si nos ponemos a pensar, a mí se me vino la imagen de una listita de requisitos, ¿no? Que cuando la otra persona no cumple un requisito, decimos como, che, ¿qué onda? Pero ahí nos damos cuenta que en realidad nosotros pusimos expectativa en la otra persona o en alguna situación que justo estamos idealizando y que cuando la realidad viene y te golpea la cara y te dice, che, mirá, las cosas no son así como estás pensando, ahí es como, ok, ¿no? Volvemos a la realidad. Es que igual con el tema de las expectativas, siempre uno trata de tener buenas expectativas. Buenas expectativas en los parámetros Claro. de lo De que lo es real. real, ¿entendés? Claro. Es de la realidad. Y yo considero que siempre hay que tener buenas expectativas con las personas que uno quiere. Si el otro después no las cumple, bueno. Sí, en realidad son cosas nuestras. O sea, el otro no tiene por qué cumplir algo Claro, que yo nosotros no- ponemos. Exacto. Sí. Por eso es como que el tema de cuando idealizas a alguien, es como que te vas a terminar decepcionando, pibe, porque Sí. no es así tampoco. No va a servir de nada en realidad. O sea, vos podés sostener esta idealización el tiempo que quieras, porque puede haber gente que diga, bueno, mirá, pero yo voy a ver la realidad como yo quiero y la voy a evadir las veces que sea necesario que quiera, que lo desee. Este episodio va para el tema de ayudarte cuando en realidad ya no puedes dejar de idealizar más y o quisiste ver la realidad o no te quedó otra que ver la realidad. ¿De qué te surge a partir de eso? Una Claro. catarata de emociones que te pegan. Y sí, y cómo empezás, y qué trabajo empezás a hacer interiormente, en qué proceso vas a estar, y Sí. la parte del proceso, y de sanarlo, y de entender, que, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Me tomé Claro. mi tiempo. Ahora sí sé que no sos vos, que soy yo quien está que... Sí, que hacer un trabajito interno. Y llevándolo a las emociones, que vos justamente lo mencionaste, ¿qué sucede cuando dejamos de idealizar, ¿no? Estamos viendo la realidad y necesitamos sentir esa emoción el tiempo que sea necesario también para sanar. Yo lo que aprendí en estos años, que ya voy en varios procesos, aprendí que la idea del que viene a sanar en su linaje, ¿no? Que es como que a veces puede surgir la idea de ¿por qué justo yo tengo que sanar las macanas que hizo mi linaje? Al principio yo me lo pregunté, ¿no? ¿Por qué yo vengo a pagar por lo que hizo esta gente? Y después no tuve más que hacerme cargo y realmente hoy agradezco el privilegio y el placer de poder sanar a mi linaje femenino y masculino,